Miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música, porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La gráfica y voz. Tu sonido. Nuestro sonido. Buenas tardes, hoy estamos 20 de octubre, estamos en el programa número 21 de Laudatistas, el programa de la Fundación La Alameda que sale por Radiográfica, y aquí junto con nosotros la compañera Ximena Ratoni y el compañero Facundo Lugo. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, hoy tenemos dos temas que son de cardinal interés para nosotros y supongo que también para buena parte de nuestros oyentes. Por supuesto que al final vamos a hablar sobre esta semana decisiva en vísperas de las elecciones del 26 de octubre, el acuerdo de estabilización cambiaria, qué significa esto, las declaraciones de Trump. Esto lo dejaremos para la parte final, porque aunque a ustedes no les parezca que no, hay un tema que para nosotros es mucho más importante, digamos, en este momento, y es que mañana 21 de octubre se cumplen 6 meses de la partida de Francisco que ha dejado un vacío en el mundo inmenso. Era la voz de los que no tenían voz entre los principales actores de poder, era la expresión más consecuente del Evangelio de Jesucristo, era también la expresión de la fraternidad humana, del trabajo interreligioso, del trabajo por la cultura del encuentro. Era el principal líder que luchaba contra el descarte que genera este sistema, y por eso tenía en su agenda, en primer lugar, la lucha contra la trata de personas, la lucha a favor de los migrantes, a favor de los refugiados, la lucha contra toda forma de pobreza y de exclusión. Era un actor clave contra la guerra y por la paz, y así lo ha demostrado en la práctica durante su magisterio, cuando logró evitar o frenar, mejor dicho, la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, generar una tregua en la guerra intensa que había en la República Centroafricana, detener aquellos bombardeos en Siria allá por el 2014, lograr el restablecimiento del diálogo entre Cuba y Estados Unidos durante la presidencia de Obama y de Fidel Castro, lograr el restablecimiento del diálogo en Colombia, que finalmente pacificó a ese país que estuvo sumido en una guerra civil interna durante décadas, y inclusive con su salud muy deteriorada, ya al final de su mandato no dejó de denunciar el genocidio que se estaba perpetrando en Gaza, incluso con gestos que conmovieron al mundo, ¿no? Como aquella víspera de la Navidad, donde Jesucristo, el niño Jesús, aparecía envuelto en un pañuelo palestino como un símbolo de lo que se estaba bombardeando, de lo que se estaba masacrando, que eran miles de niños y mujeres inocentes, digamos, por parte del gobierno genocida de Netanyahu. Francisco jugó un rol clave, fue una voz de alguna manera dentro de aquellos que tenían voz destacada en el mundo, que pregonó a favor del cuidado de la casa común, que denunció concretamente lo que significaba el cambio climático, las consecuencias devastadoras que iba a tener para el planeta, colaboró activamente en la configuración del Tratado de París y bregó por su aplicación efectiva, denunció a aquellos que hablaban de cuidar el medio ambiente, pero en la práctica lo despedazaban, y fue también un militante que de alguna manera por el medio ambiente, y por eso se ganó la admiración de prácticamente todos los grupos ambientalistas del planeta y todos aquellos que creemos que el planeta tiene fecha de extinción, lamentablemente, con la acumulación de carbono, y con la deforestación y con el calentamiento global,
que está generando de alguna manera consecuencias devastadoras, como advierte la comunidad científica, esa misma comunidad científica que hizo que Naciones Unidas adoptara el Acuerdo de París. Hoy se lo extraña, en estos 6 meses se han intensificado las guerras, se han intensificado los conflictos, ha aumentado la trata, ha aumentado el descarte humano. Muchos países hoy se ríen del cambio climático, abandonan el Acuerdo de París. Naciones Unidas parece un organismo que hoy ya no tiene autoridad para poder de alguna manera frenar ni las guerras ni los genocidios como el perpetrado en Gaza, y no hay ninguna voz con autoridad moral, con autoridad mundial, que de alguna manera ponga fin o de alguna manera denuncie estos atropellos. Francisco tenía esa autoridad, y la tenía no solamente por lo que decía y la justeza de lo que decía, sino que además la tenía porque predicaba con el ejemplo. Fue el primer papa que vivió en Santa Marta, no en el Palacio Apostólico, que de alguna manera todo el tiempo visitó periferias, no países imperiales. La mayor parte del tiempo y de sus 60 y pico de viajes apostólicos fueron a las periferias de las periferias, a los lugares donde había guerra, donde había conflicto, donde había devastación ambiental, a llevarle un abrazo a los pobres, a llevarle una esperanza, a plantearles de alguna manera la necesidad de trabajar por la fraternidad humana. Las únicas veces que pisó países desarrollados fue cuando tuvo que ir a cumbres de Naciones Unidas a denunciar justamente todo lo que estaba ocurriendo. Y Francisco, con la coherencia de su decir y su hacer, fue gestando de alguna manera una simpatía gigantesca, no solamente entre la mayoría de los católicos del planeta, sino también entre los musulmanes, con los cuales trabajó mucho la fraternidad humana, como los acuerdos que hizo en Abu Dhabi, en Irak, en Indonesia, con las demás religiones también, entre el mundo pagano, por decirlo de algún modo, ateos, agnósticos, muchos que admiraron y muchos que lamentaron su pérdida, su partida, porque era realmente una voz que expresaba humanidad en medio de este proceso de cruel deshumanización que está atravesando el planeta. Así que hoy en este programa queremos recordar, en buena parte del programa, parte del legado de la memoria de Francisco, y anticipar que el próximo mes, en los primeros días de noviembre, vamos a rendir nuestro homenaje desde la Alameda a Francisco, con la publicación de un libro que se va a titular La amistad no se negocia, donde hay una correspondencia inédita entre el Papa Francisco y quien les habla durante más de 17 años. Ese título, La amistad no se negocia, es una frase de Francisco. Obviamente nuestra amistad no era bien vista por algunos sectores de la burocracia del Vaticano, algunos que viven de alguna manera más de la mundanidad que de la espiritualidad, pero Francisco hasta el final de sus días sostuvo a la Alameda, sostuvo nuestro trabajo, sostuvo nuestra amistad, y en el transcurso de estos 17 años nos dio un montón de lecciones y un montón de enseñanzas respecto a sus viajes internacionales, a las guerras, al cambio climático, las misiones jesuíticas, la cultura del encuentro, la lucha contra la trata y el crimen organizado, la ética social en el ejercicio del poder y tantos otros temas que están incluidos en 30 capítulos de ese libro, que resume lo más esencial de más de 500 cartas que me envió, que tuve el privilegio de haber recibido desde que asumió como Francisco hasta principios de 2025, en vísperas de su internación y luego su partida. Vamos a ir comentando en los próximos programas respecto a este libro, que va a estar en las plataformas virtuales, que también vamos a presentarlo de la periferia al centro, como es nuestra característica, ya anticipando que el primer lanzamiento va a ser en la localidad de Orán, en la frontera norte de Salta con Bolivia, y de ahí iremos a Jujuy y a otras provincias del noroeste argentino, y que hoy tenemos a dos personas que conocieron mucho a Francisco, que vamos a entrevistar, dos personas que trabajaron estrechamente con él en Buenos Aires y en el Vaticano, y que van a iluminar un poco, recordar su legado, su memoria y qué significa de alguna manera 6 meses sin Francisco en el planeta. Esto es Laudatista, episodio 21. Muy bien, como siempre les recordamos toda la información sobre nuestra organización, nuestras actividades, incluido
este libro del que ahora vamos a hablar un cachito que plantea Gustavo, denuncias, investigaciones, etcétera. Toda la información de nuestra organización la encuentran en www.somosalameda.org.ar. Mientras van ingresando en unos minutos nuestros entrevistados alrededor de estos 6 meses de Francisco, la verdad que en Argentina pasan tantas cosas por minuto que 6 meses podría ser poco tiempo, parece una eternidad además por lo pesado de lo que estamos viviendo, pero hoy pensaba mientras venía para acá que hace 6 meses perdimos a Francisco físicamente, pero la verdad que sigue siendo un faro de esperanza para todo el pueblo argentino y para la comunidad mundial importante, ¿no? Ya tenemos conectado con nosotros a Monseñor Marcelo Sánchez Orondo. Él fue durante 2 décadas canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias y de las Ciencias Sociales. Hoy es su canciller emérito, es teólogo, bueno, es obispo y es un gran amigo de la Alameda, con el cual, junto a Francisco, hemos librado varias batallas contra la cultura del descarte, por el cuidado de la casa común y en favor de los más vulnerables de nuestra sociedad. ¿Estás por ahí, Marcelo? Bienvenido a Laudatistas. ¿Nos escuchás, Marcelo? No te estamos escuchando. ¿Estarás muteado? Ay, no estaría saliendo tu voz. ¿Está muteado, Male? Bueno, vamos a intentar restablecer comunicación con Marcelo. Activás el micrófono, Marce, a ver si podemos escucharte. No estarías encontrando el micrófono. A ver. Bueno, Sigue muteado el micrófono, Marcelo. Bueno, algunos problemitas técnicos, vamos a ver si puede resolverlo Marcelo, pero ¿cuántas cosas hemos compartido, Gustavo, junto con Sánchez Orondo en esta travesía por la dignidad humana, ¿no? Sí, Marcelo fue un protagonista muy importante durante el magisterio de Francisco, también lo fue durante el magisterio de Benedicto y de Juan Pablo II, que fue quien lo designó inicialmente como canciller de la Academia Pontificia. Trabajó mucho con la comunidad científica, todo lo que fue, las propuestas que llevaron a la configuración del Tratado de París, también, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Trabajó con muchos premios Nobel y con muchos académicos también. Junto con la Alameda trabajó mucho contra la trata y la explotación de personas. ¿Ya lo tenemos conectado? No. Y contra la cultura del descarte. Con él hicimos varios coloquios a favor de los refugiados sirios, junto con alcaldes europeos, contra el tráfico de órganos, tejidos y fluidos a nivel mundial. ¿Ya está en contacto? No, está tratando de restablecer la comunicación. Bien. Ahí está en contacto. A ver. A ver si podés el micrófono, Marcelo. A ver. Vamos a intentar llamarte por otra línea si agregamos el audio, porque evidentemente está en contra tuyo hoy la tecnología, Marcelo. Bueno, vamos a intentar por teléfono, por la vía telefónica, a ver si logramos establecer el audio. Cosas que pasan, chicos. Puede fallar, lo decía Tuzán, ¿eh? Sí. Bueno, lo cierto es que con Marcelo hemos hecho mucho trabajo y también mucho trabajo en Argentina, porque de hecho visitó
numerosas veces en Buenos Aires, recordará Facundo varias presentaciones en la legislatura. Sí, tuvimos la oportunidad de escucharlo en la legislatura con motivo de la presentación de la encíclica Laudato Si. Tuvo también su paso por la CGT en dos oportunidades durante el gobierno de Macri, cuando la 21F estaba en un momento, digamos, muy importante. Estuvo también en el Congreso Antimafia ya por el 2015, que se celebró en Esteban Echeverría. Pero sí, Marcelo fue un protagonista de una de las espadas de Francisco en lo que tiene que ver con las situaciones de trata y explotación, y eso nos llevó no solo a recibirlo en varias oportunidades en nuestro país, en distintas actividades, también como parte del Comité de Lucha contra la Trata nos iluminó respecto de la lucha contra la explotación que se estaba dando en el Vaticano, y también nos llevó, como mencionaba Gustavo, detallando algunos eventos que organizamos o coorganizamos en la Academia Pontificia de Ciencias, tocando las distintas aristas que tiene la criminalidad organizada en general y la trata en particular. También estuvimos en la presentación de uno de sus libros hace algunos años, así que fue muy fructífero el vínculo que se generó a partir de su trabajo en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales en articulación con la Alameda y con la agenda que ambos organismos, ambos espacios veníamos tocando, cada uno de su lado, pero durante los 13 años del papado de Francisco, de alguna forma pudimos vincularlos en un espacio tan importante, con tanta historia y con tantos conocedores como es la Academia Pontificia, que obviamente sigue funcionando y sigue teniendo su agenda, pero en particular a partir de Francisco nosotros tuvimos esa posibilidad y esa vinculación, ¿no? Sí, claro. Yo estoy mientras tratando de resolver esta cuestión técnica, disculpen. Bueno, también fue un activo colaborador del proceso de beatificación primero y canonización después de Mamantula. El primer libro de Mamantula se publicó también gratuitamente bajo nuestra gestión en la legislatura. Lo presentamos junto con Marcelo y tuvo un papel decisivo en el Congreso de Jueces y Juezas contra la trata y el crimen organizado que hicimos en el Vaticano, con réplicas, digamos, de debates que se hicieron en Buenos Aires, también en los congresos antimafia que realizamos tanto en la Facultad de Derecho como en la Ciudad de Buenos Aires, como en Rosario, como en Esteban Echeverría, como en el Sindicato de Camioneros, en varios, digamos, de los 6 congresos. Marcelo fue un partícipe activo, digamos, de generar una red para luchar contra la trata, contra el narcotráfico y contra toda forma de exclusión y de esclavitud, en congresos donde se reunían diferentes actores de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, también de la sociedad civil, tanto desde el punto de vista sindical como social, y que de manera transversal y democrática esbozaban propuestas y programas para poder de alguna manera mejorar la lucha contra las mafias en la Argentina. Sí, hace algunos programas recordábamos ese primer mensaje que le manda Francisco a poco de haber asumido para que se encargue específicamente de la trata de personas, y también mencionábamos en su momento cuando trabajábamos el caso Logan el tráfico de órganos. Así que desde ese puntapié inicial que Francisco le encomendó, le solicitó que se encargue de estos temas, hasta, también recordábamos el último episodio, una de las últimas apariciones públicas de Francisco, en las cuales volvió a mencionar, a propósito de la causa Logan, esta cuestión del tráfico de órganos, que, dicho sea paso, fue uno de los grandes temas que se trabajaron en la Academia Pontificia a instancias de Marcelo Sánchez Orondo. Bueno, mientras esperamos la conexión con Marcelo, les comento que, tal como les había anticipado al principio, el libro que vamos a publicar con las cartas inéditas, cientos de cartas inéditas de Francisco sobre diversos temas de su magisterio, es un libro que para nosotros es muy importante, como es algo más que una crónica espiritual, es de alguna manera un repaso por las principales luchas, digamos, que Francisco desarrolló. Ya estamos en contacto, entonces. Bueno, ¿se escuchará? Ahora sí. A ver, Marcelo, si nos escuchás, ¿cómo estás? Yo estoy por el teléfono porque en la pantalla grande no hubo caso. Bien, Marce, bienvenido. Gracias, disculpa todo el lío
No, no, ningún lío, estoy muy contento de poder participar. Muchas gracias por lo que han dicho, que los he escuchado. Este, y muy bien. Naturalmente, Francisco es una estrella que sigue iluminando el Vaticano y el mundo. Últimamente he recordado algunas cosas de él que son fantásticas. Tenía esa capacidad enorme de liderazgo que no es fácil. Y un liderazgo naturalmente de un gran sacerdote, como de una especie de Moisés, que abría los caminos definitiva del cielo, pero también de la tierra. Y claro, se extraña un líder así, que la gente lo quería mucho, como se probó en la misa del funeral, que fue tanta gente como cuando murió Juan Pablo, con la diferencia que Juan Pablo fue Papa 25 años y este fue Papa 13. Tengo que decirte que sobre todo la gente laica, la gente que no sé tanto el clero, también lo quería, pero en fin, era más querido, digamos, por los laicos. Porque además, Por los buenos samaritanos, digamos. Sí, yo creo que tenía más amigos en el mundo laico, como ustedes mismos, ¿no? Que en el mundo eclesiástico. Tenía más amigos laicos como ustedes y como otros en Argentina y en otras partes, que no eclesiásticos. Se le conocen menos los amigos eclesiásticos, digamos. Los que tenían no eran auténticos, porque no eran viejos, eran los que se encontró aquí y que muchas veces ahí no siempre la pegó, digamos, con algunos, porque creyó en ellos, pero después lo traicionaron. La verdad es eso. Siempre Pero, picante, en fin. Marcelo. No, hay que decir la verdad, escúchame. Está muy bien. Y la prueba está que ahora no habla más de Francisco. Acá nadie en el Vaticano habla de Francisco, te digo la Mirá. verdad, solo el Papa, que yo creo que era realmente el último candidato que el Papa tenía. Bueno, pero me recordaba, el otro día me acordaba, el último encuentro que hizo con el G7, ¿no? Cuando les presentó el problema de la pobreza del mundo y los temas de él, las periferias, etcétera, y terminó citándoles el famoso libro del patrono del mundo, Sí. que es una historia, una novela de un inglés anglicano que se convirtió, se hizo sacerdote católico y vio como un anticipo de lo que podía ser el apocalipsis, donde el diablo y la lucha entre el diablo y la iglesia, el patrón del mundo que era el diablo, el anticristo, y que Cristo se lo recomendaba al G7. Impresionante, ¿no? La visión que él tenía. Y Marcelo, respecto de la cuestión que hemos compartido, ¿no? Cada uno de nosotros, vos, nosotros, Francisco, cada uno desde su lugar, un espacio muy concreto que tuvo que ver con no solo instalar el tema a nivel global, sino también propender a acciones concretas en favor de las víctimas de trata, en favor de los descartados, digamos, en favor de los migrantes, de los sobrevivientes de todas estas atrocidades, digamos, que sufren las poblaciones más vulneradas. Bueno, a 6 meses de la partida de Francisco y siguiendo cada uno de nosotros sosteniendo esas banderas en lo que hacemos, bueno, si tenés alguna semblanza que poder compartir sobre ese llamado que nos hizo Francisco a todos y sobre esa lucha que transitamos juntos. Bueno, ese es un gran tema de Francisco. Como sabés, apenas lo nombraron Papa, yo le mandé una carta en nombre de las dos academias, felicitándolo y poniéndonos a su disposición. Y él en el mismo sobre me dijo: Marcelo, quiero que te ocupes del tráfico humano en la forma de trabajo forzado, prostitución y, si cabe, tráfico de órganos. Actualmente yo se lo mostré a la entonces presidenta, que era una americana, Marianne Glendon. Me dice: no, esos son temas que nosotros no tenemos que ocupar, son temas de la política. Sí, pero si los gobiernos no lo hacen, lo tenemos que hacer nosotros, como tantas veces la Iglesia hizo por lo menos cosas
los gobiernos no hicieron, cuando creó hospitales, universidades, colegios, etc. Y además es un tema tan evangélico, le decía yo siempre a esta mujer, que el Papa lo dice, que son las llagas del cuerpo de Cristo, ¿no? Es que, así que si no nos ocupamos de la llaga del cuerpo de Cristo, no sé de qué nos podemos ocupar. Porque él muchas veces hablaba de la Iglesia como el pueblo de Dios, pero muchas veces hablaba de la Iglesia como cuerpo místico, que era el tema de Pío XII, ¿no? De San Pablo. Entonces, esta mujer no vino ni siquiera al primer encuentro, no la nombramos después, era presidenta, no le renovamos el cargo, y se lo dio a otra que era una inglesa muy buena que se ocupó mucho, que lo quería mucho Francisco, la Archer. Bueno, la academia se ocupó mucho de este tema de entonces, como una prioridad, por supuesto, porque era un pedido del Papa. Y bueno, se consideró muchas cosas, ustedes saben lo que hemos trabajado. Yo creo que muchos frutos, sobre todo, yo he tenido más éxito en Estados Unidos, te tengo que decir la verdad, porque hubo un grupo de sacerdotes que vinieron a nuestros encuentros, que crearon un shelter en Metanoia, en Luisiana, donde yo pertenezco al BOR, y después me hicieron de otro shelter en New Orleans, ahí otra ciudad de Luisiana, y ahí trabajan mucho. ¿Y cuáles son las conclusiones? Las conclusiones es que cada vez se difunde más el problema del tráfico humano, que antes nadie lo conocía. Es decir, cuando el Papa lo dijo, era un tema que no estaba en la tan agenda. Focalizado. Claro. Y prácticamente. Yo creo que fue Gustavo el que le metió estas cosas al Papa, eso no lo sé, pero supongo, cuando estaba el arzobispo en Buenos Aires. Lo cierto es que, ¿cuáles son las estadísticas que yo saco de los dos shelters? Bueno, las estadísticas son tremendas porque sí, se conoce más el tema, pero al mismo tiempo crece el problema, porque nadie seriamente muy pocos se realmente quieren ocupar del tema, pues es un tema tan difícil. Y entonces con las guerras y con el tráfico de drogas, bueno, por ejemplo, en las estadísticas de estos dos dicen que en el caso de la prostitución, las chicas empiezan muy chiquitas, porque uno de los shelters se ocupa de 14 hasta los 18 años, y empiezan chiquitas ya con el tema, y es en las familias, y no son latinoamericanas como en el filme ese del Sonido de Libertad, sino que son americanas norteamericanas, y no solo del estado de Luisiana. Y luego, además de eso, empieza en la familia. El 70% de los casos empiezan en la familia. Y no solo, sino que lo que es espantoso es que el 80% de los casos es la madre, no el padre, que las estropea a las chicas, por un motivo o por otro. Eso es en Estados Unidos. Entonces, naturalmente, nosotros tenemos ahora un programa de llegar al Papa con estos dos sacerdotes que tienen este shelter, pero también con el obispo, el antiguo obispo de ellos, que se llama Curti, que es un tipo extraordinario, tiene 95 años, pero está muy lúcido y trabaja bien, porque le hemos dicho al cardenal, que es tan amigo de este Papa y que lo apoyó, de Chicago, que a ver si él lo quería hacer, y él dice, no, el Papa no necesita ninguna información nueva porque ya está bien informado y tiene buenos asesores. Así son los amigos, ¿no? Entonces, en cambio, este arzobispo, yo voy a ir a Estados Unidos ahora justamente para convencerlo. Ahora se publica mi libro en inglés de la Gracia, ya lo tengo en imprenta, y voy a llevar el libro. Él me ayudó un poco en la traducción para decirle que hable con el Papa, porque nosotros estamos convencidos que el Papa entiende el problema. Algo ha hablado de Haití y ha hablado del problema en Perú. Él ha trabajado con algunas monjas, pero no entiende cómo está su propio país. Sí, aparte la dimensión global que tiene la trata como uno de los delitos más rentables, sí ha tomado fuertemente, y lo hemos escuchado, el tema de la continuidad respecto a la lucha contra el calentamiento global y por el cuidado del medio ambiente, también por la opción por los pobres, pero claramente
dentro de lo que es el descarte o el volquete humano que genera este sistema, el tema de la trata y el tráfico de personas ocupa un lugar muy particular, que Francisco le dio mucha importancia, que vos ayudaste mucho en la práctica. Lo puso de prioridad, lo puso como una prioridad. No había semana que no hablara del tema. Obviamente, ¿cómo no va a ser prioridad la vida, la libertad y la dignidad de los seres humanos? No solamente para la Iglesia Católica, para todas las religiones. Vos fuiste parte de aquel encuentro interreligioso que fue uno de los primeros. Lo organicé yo. Claro. No, es decir, lo organicé yo y lo convencí al Papa que viera, porque no quería. Sí, al final lo convencimos que viniera. Como también hicimos un encuentro, como te acordarás, con todos los mayores, los alcaldes, que tampoco quiso venir. El de los alcaldes, sí, por los refugiados. Y que después le mandamos las cartas, refugiados y tráfico, las dos cosas. Había muchas presiones también, hay que decirlo eso. Sí, no, ya sé, pero te quiero decir que el Papa fue extraordinario en ese sentido, y como te digo, lo que impresionó, y todavía lo siguen repitiendo estos curas que hicieron este shelter en Estados Unidos, se llama metanoia, que lo ponen como, el Papa lo ponía como la llaga del cuerpo de Cristo, de la sociedad, pero del cuerpo de Cristo. Así que una cosa más teológica no podía decirla. De manera que sí, este Papa en ese tema creemos que no sé, todavía no ha dicho nada desde el punto de vista universal, tal vez no esté bien informado de lo que pasa, y bueno, no sé, pero va a llegar el día que se va a ocupar del tema, sin duda. Sí, que esperemos que se ocupe del tema y esperemos que le dé continuidad. Marcelo, lamentablemente tenemos poquito tiempo, te agradecemos inmensamente este tiempo que compartís con nosotros, te vamos a volver a llamar para hablar de cambio climático y de otras temáticas también importantes a nivel planetario. Y sí, no olvidarnos de este tema en la agenda, porque tiene que ver con los descartes, los últimos de los últimos, y no olvidarnos que además entre los apóstoles había una sobreviviente de explotación sexual, María Magdalena, que también fue muy importante, fue aparte muy seguidora de Jesucristo, y por lo tanto este es un tema que no puede ser indiferente para ningún humano, no solamente para ningún cristiano, ni para ninguna religión. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, un abrazo. Y siempre la figura del Papa que sea una figura que nos guía, y además como ciertamente está en el cielo, también nos ayuda el cielo. Y veo que concretamente ayuda, porque ustedes siguen con toda fuerza, y eso sin duda viene también del cielo. Un gran abrazo. Gracias. Abrazo grande. Hemos conversado con Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, canciller emérito de la Academia Pontificia de las Ciencias. Vamos a la tanda electoral y seguimos recordando a Francisco a la vuelta. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Deja tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Fuerza Patria. Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. Lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿La libertad avanza o Argentina retrocede? Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira, el Congreso. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat, diputados por Buenos Aires. Lista 276. Radiográfica. 20 años. 20 años construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Federación del Personal de Vialidad Nacional. En las rutas nacionales, dignificando al trabajador y trabajadora vial. La Gráfica, FM 89.3. Suena la comunicación popular.
continuamos en Laudatistas, nuestro episodio número 21. Me resulta increíble que ya van 21 programas, no sé en qué momento ocurrió esto. Estamos basando el programa de hoy a la semblanza, al recordatorio de Francisco en tanto su legado, en tanto su condición de faro para todos nosotros. Así que estamos ya en condiciones, Gustavo, de presentar al próximo entrevistado. El próximo invitado es un colaborador muy cercano de Francisco, quizás amigo también, obispo emérito de San Isidro, colaboró en la Arquidiócesis de Buenos Aires desde el año 2006 como obispo auxiliar. Fue además presidente de la Conferencia Episcopal durante gran parte del magisterio de Francisco y con la anuencia de Francisco, y defensor obviamente de su magisterio, de los principales puntos de sus encíclicas, homilías y exhortaciones apostólicas. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes. Gustavo, muy bien, encantado de oírte y de compartir este homenaje, encantado. Bueno, Oscar, mañana, mirá, este es el programa número 21 de Laudatistas, y 21 mañana se conmemoran 6 meses de la partida de la Casa del Señor de Francisco, un vacío muy grande en el mundo, muy grande. Y bueno, me gustaría escuchar qué reflexiones te suscita, qué cosas cruciales tenemos que reivindicar de su legado para las futuras generaciones, proyectar en la memoria y hacer raíces en el pueblo. Bueno, en primer lugar te diría que yo lo extraño mucho a Francisco, como muchos, pero al mismo tiempo estoy muy contento con el Papa que nos ha dejado, y sobre todo con la primera exhortación del Papa León, que me ha sorprendido muy, muy gratamente, porque reivindica muchísimos conceptos del magisterio de Francisco y los hace propios. Así que me parece que tenemos que comenzar con una ironía de nuestra vida, y es que Francisco sigue trabajando y haciendo de las suyas, ¿no? Sí, de hecho tenía gran parte de la exhortación ya casi hecha, digamos, y León XIV la corrigió y la mejoró y bueno, y la publicó, ¿no? Para alegría de todos nosotros. Y se la apropió también, lo cual es muy importante. A mí me parece que el legado, es decir, hay un legado importantísimo de Francisco hacia adentro de la Iglesia, al interno de la Iglesia, que tiene que ver bastante con terminar con la relación con un Dios solo vertical, sino reivindicar pensamiento de Benedicto, que decía que todo encuentro con Dios es en sí mismo y como tal encuentro con los hermanos. Benedicto reflexionaba, ¿qué te da la fe? La fe te da una familia. Entonces la fe te lleva a la comunión. Es un acto de responsabilidad hacia los demás, la fe. Entonces Francisco pudo conectar magníficamente en su primera exhortación, que es programática, que es la alegría del Evangelio, pudo conectar perfectamente todo esta verticalidad y horizontalidad al mismo tiempo, llevando a la Iglesia a un compromiso muy, muy grande con el hermano, y especialmente con el hermano más necesitado, como insistiendo que allí se juega la fe del cristiano. Y en segundo lugar también, en mismo Evangelii Gaudium, es la actitud de anunciar el Evangelio, en donde se acentúa que si, como dice también Benedicto, la fe no se comunica por proselitismo, sino por atracción, entonces el modo, el estilo, la cercanía, los gestos, tienen una enorme importancia para la comunicación de la fe. Y Francisco ha sido el hombre de los gestos, que van desde algo pequeñito, como hablar por teléfono con medio mundo, y llamar por teléfono a tanta gente, como de hacerse presente, estar continuamente cercano en la vida de muchos, ¿no? Y así creo que lo ha sentido el mundo, ¿no? Un Papa tremendamente cercano, muy nuestro, muy prójimo, digamos, muy prójimo. Por eso lo extrañamos tanto. Sí, inclusive entre las comunicaciones la más conmovedora era la que tenía con el padre Gabriel en Gaza durante la masacre que estaba ocurriendo allí, ¿no? La verdad que conmovedora,
porque Francisco estaba en un estado de salud muy delicado y no dejaba de ocuparse y preocuparse por los últimos de los últimos, ¿no? Pero ciertamente se preocupaba diariamente, preguntaba qué comían los chicos allá en la parroquia de Gaza. Y además de esto, hacía visible continuamente lo que significaba estar allí en ese momento padeciendo de una manera espantosa, ¿no? Y el segundo legado para mí tiene que ver ya con toda la humanidad, ¿no? Es un legado que está explícitamente en Laudato Si y en Fratelli Tutti, ¿no? Que es primero, digamos, cómo transformar una cultura y una mentalidad que es extractivista a una cultura y una mentalidad que tiene que ver con el cuidado. Bueno, esto en Laudato, digamos, es maravilloso cómo lo expone. Yo tuve el privilegio de participar del Sínodo de la Amazonia, que fue extraordinario. En el Sínodo de la Amazonia participaron 30 personas que formaban parte de los pueblos originarios, pueblos obligados a migraciones forzadas en toda la cuenca del Amazonas, que tuvieron que padecer lo que significa después de siglos de estar ubicados en un lugar, lo que significaba la contaminación del agua, el padecimiento de tener que ir a los centros urbanos y convertirse en objetos de trata de personas, cosas espantosas que tuvieron que padecer por vivir las migraciones forzadas. Sí. Toda esta mirada, digamos, poner de relieve la responsabilidad que tenemos frente al planeta, tomarnos en serio lo que esto significa y cómo la crisis ambiental es crisis socioambiental. Yo creo que esto fue, digamos, como desde la Iglesia, ponerse al lado de los hermanos del planeta e invitarnos a todos a cuidar la casa común, que de alguna manera ayuda a sentirnos más hermanos, ¿no? Sí, además, además, Oscar, durante el magisterio de Francisco hubo algunas luchas ambientales aquí en la Argentina con las que Francisco prestó particular atención. Recuerdo el caso de Mendoza en el 2019. Todo el tema del agua. También recuerdo la mega minería en Chubut, digamos, las movilizaciones porque pedían informe de impacto ambiental y sustentabilidad. El caso el caso de Malvinas Argentinas en Córdoba, donde le mandó cartas a diversos vecinos, apoyó la lucha contra la instalación de una empresa que iba a generar contaminación importante. O sea, Francisco no solamente describía, sino que además se involucraba en muchas, como la de la Amazonia. Ciertamente, ¿no? Sí, ciertamente se comprometía a fondo con cada causa, ¿no? Esto es verdad. Tengo una pregunta. Vos fuiste durante 2 periodos consecutivos, si mal no recuerdo, titular de la Conferencia Episcopal. Francisco te apoyaba mucho en ese aspecto. Respecto al llamado de Iglesia en salida hacia las periferias que se hizo en la Alegría del Evangelio, en la primera exhortación apostólica, bajo el magisterio tuyo, bajo el magisterio de Francisco y bajo la presidencia tuya en la Conferencia Episcopal, ¿cuánto crees que modificó de alguna manera su actitud la Iglesia en relación, digamos, a su vínculo con los pobres, en su vínculo con el cuidado de la casa común, en sus vínculos con la sociedad de acuerdo al Evangelio? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, en primer lugar yo creo que crecieron de un modo exponencial los centros de rehabilitación de adictos, ¿no? Que en realidad los hogares de Cristo que impulsa Francisco desde la Villa 21, siendo arzobispo de Buenos Aires, con el lema de recibir la vida como viene, comienzan a expandirse en todo el país, hasta ser ahora más de 300 dispositivos, que es realmente una experiencia de vida comunitaria profunda, como experimentado como un modo muy
concreto, yo diría muy certero, para poder superar el tema de las adicciones y al mismo tiempo ponerse al servicio después de los mismos chicos y chicas que padecen este flagelo, ¿no? En un ambiente que favorece el consumo de drogas de un modo impresionante. A mí me parece que esta actitud de una gran parte de la Iglesia, tenemos muchísimos laicos comprometidos en esto, sacerdotes también. Es notable ver el impulso misionero que alcanzan estos muchachos y chicas cuando ya han tenido un tiempo importante de abstinencia y quieren comunicar la alegría del Evangelio, ¿no? Quieren comunicar. Yo he participado en misiones llevadas adelante por los Hogares de Cristo y tienen la fuerza del testimonio, es impresionante, es como que aquellos que escuchan cómo ellos llevan a la Virgen y al mismo tiempo dan su testimonio, llevan a la Virgen a las casas y dan su testimonio, realmente los testimonios son muy hondos, muy concretos, y uno termina diciendo, si estos muchachos y chicas pudieron con esto, con esta gran dificultad en su vida, tan cerca de la muerte, ¿cómo yo no voy a poder con esto o lo otro? ¿No? O sea, a mí me parece que son en este momento los misioneros del futuro, ciertamente, ¿no? Esto ha sido un aspecto realmente que se ha desarrollado mucho, y al mismo tiempo hay misiones. El episcopado tiene una misión en la Amazonia peruana. Esto también son gestos importantes que superan el nivel solo institucional, sino que hay un intercambio importante de experiencias con distintas iglesias latinoamericanas. La verdad que sí, se nota bastante de alguna manera esta apertura, esta iglesia en salida, esto que soñaba de alguna manera Francisco y que expresó en la exhortación apostólica y que tan cercano está a lo que los apóstoles hacían. Oscar, lamentablemente no nos queda más tiempo, te agradecemos muchísimo. No, pero ha sido un placer, todo lo que sea realmente entrar en contacto con este gran amigo que ha sido, yo sé que ha sido muy amigo tuyo también, Gustavo. Un honor para mí poder hablar de él y recordar algunas cosas con él. Sí, la verdad que sí, y bueno, lo queremos mucho y queremos proyectar su legado y su memoria en las raíces de nuestro pueblo. Te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, Gustavo, y a todos los que trabajan, y que sean mucho más de 21, que sigan aumentando los espacios de ustedes, el tiempo de radio, que es tan importante. Muchas gracias, un abrazo. Oscar. Abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Monseñor Oscar Ojea, obispo emérito de la Arquidiócesis de San Isidro. Hay varias cosas importantes que dijo Monseñor, pero hay algo con lo que arrancó que creo que es lo que nos pasa a todos. ¿Cómo se lo extraña al viejo, no? Mucho, y realmente con lo que está ocurriendo en el mundo y con aquellas cuestiones con las que Francisco luchaba, a favor de la paz, en contra del descarte, por la cultura, la fraternidad humana, el diálogo interreligioso, tantas cuestiones que son necesarias para tener un mundo mejor. La verdad que el mundo ha empeorado mucho en estos 6 meses y se nota. No hay nadie de alguna manera con una voz poderosa que ponga un límite y lo frene, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar estos últimos minutos para cambiar el ángulo de la información. Tenemos una semana decisiva sobre la cual ya hemos venido hablando en capítulos anteriores, pero esta es la última semana de cara a las elecciones estratégicas de medio término. Medio, parece una formalidad, parece de término, del 26, que van a definir un poco hacia dónde va la Argentina, hacia dónde va el gobierno de Milei, si va a algún lado, porque según lo que acaba de decir Trump hace algunas horas, la Argentina está completamente muerta, no tiene dinero, no tiene nada. Y Milei está haciendo todo mal también, dijo. Y Milei, por otro lado, tiene manifestaciones multitudinarias, pocas veces vistas en la historia de Estados Unidos, en contra de sus políticas de ajuste y en contra de su gestión en general. Lo cierto es que acaba de anunciarse hace algunas horas un acuerdo de estabilización cambiaria por $20.000 millones,
que llama la atención porque este acuerdo de estabilización cambiaria se hace en un contexto en el cual el propio Trump está diciendo que no tenemos un mango, en el cual está diciendo que estamos prácticamente muertos en la lona, con lo cual nos toma del pescuezo este acuerdo de estabilización cambiaria y nos convierte directamente en un satélite del Tesoro norteamericano, que lo va a utilizar obviamente en su propio beneficio, en beneficio de poder extorsionar con el presupuesto nacional a las provincias para tratar de apropiarse de recursos y de posiciones estratégicas. Recursos como el litio, tierras raras, petróleo, minería, posiciones estratégicas como por ejemplo la Tierra del Fuego, donde pretende instalar una base que controle el paso bioceánico y a su vez la entrada, digamos, hacia la parte argentina de la Antártida, donde se concentra casi el 70% del agua disponible, digamos, en el planeta. Bueno, en fin, hay recursos del futuro y del presente muy estratégicos, muy importantes. No es que Donald Trump resolvió ayudar a Milei porque es su amigo o porque simpatiza con él. Es más, casi da a entender que lo da por muerto y que no importa mucho, digamos, si va a ser Milei o el títere que siga. Lo cierto es que el acuerdo de estabilización cambiaria es una especie de collar con el cual nos atan como perros, y para garantizar que nadie se escape de la cucha, por eso esa reunión privada que hubo el otro día entre un enviado de Trump, el señor Pichetto, De Loredo, Ritondo, Santiago Caputo, para garantizar que pase lo que pase el 26, van a seguir tratando de administrar la colonia con un nuevo gabinete, con un nuevo gobierno, bajo otra forma de alguna manera, pero tratar de asegurar la continuidad colonial. Por eso es muy importante, pero muy importante, no solamente ir a votar a Fuerza Patria, porque son los únicos que expresan realmente una oposición consecuente a lo que ha sido todas las políticas entreguistas de Milei, más allá de los matices, más allá de las diferencias que las hay dentro del campo nacional, es totalmente indispensable que se exprese el voto fuertemente hacia el peronismo, fuertemente hacia Fuerza Patria, que la derrota sea tan contundente que no les sea fácil, o les sea imposible, si es posible de alguna manera, valga la redundancia, evitar que estos tipos nos sigan de alguna manera llevando puestos, porque además de la apropiación de los recursos estratégicos que se van a hacer a través de este acuerdo de estabilización cambiaria, también está previsto, y esto lo acordaron en esa mesa chica que mencionaba anteriormente, la reforma laboral para eliminar indemnizaciones, convenio colectivo, sindicato por rama, derecho a juicio, la reforma previsional para que muchísimas personas, adultos mayores, no se puedan jubilar después de haber trabajado años y años de manera precaria. Por lo tanto, vienen por la patria, vienen por los trabajadores, vienen por los abuelos, y obviamente lo único que puede frenar hoy esta ofensiva es Fuerza Patria. Así que el 26 llamamos a todos y todas, digamos, a ir a votar, a movilizarnos, a votar Fuerza Patria o las expresiones de Fuerza Patria en todo el país, desde Ushuaia a La Quiaca, y darle la mayor paliza posible a Milei para hacer imposible esta republiqueta bananera en la que pretenden convertir a la gloriosa República Argentina. Nos vemos el lunes que viene. Esto es Laudatistas. Fue el programa número 21. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Itay Hackman, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad avanza o Argentina retrocede. Richard y Santilli, candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional.